grabar la clase. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, profe, la escuchamos. Ah, ya. Ok, ya, pero no me ven porque para variar tengo problemas con la cámara, no sé por qué no se activa. Bueno, no creo que importe mucho la cámara si al final podemos ver el ya, PPT. están viendo el PPT. Entonces, habíamos quedado la semana pasada en el sentido de la ética y la vida, el sentido de la vida y la ética, ¿cierto? Y se acuerdan que yo les había mencionado que fundamentación viene de fundus, que significa el fondo, como lo que, donde se apoya algo. Entonces, habíamos dicho que así como el fundamento de la medicina está en su fin de cuidar la salud, el fundamento de la ética está dado por el objetivo o fin intrínseco al que apunta. ¿Cuál es ese? Conocer y hacer el bien. Entonces, ¿para qué? Para ser felices y porque lograr mismo nos hace felices. Esto es sumamente importante porque aquí dice esta girita, pero es Aristóteles, dice, todo arte, toda investigación, toda acción y libre elección parece entender algún fin o bien. Es decir, todo lo que hacemos apunta a un fin u objetivo. Y la ética, en la ética ese fin intrínseco es la acción moral. Volvemos al tema, chicos. ¿Por qué la acción moral? Porque la acción moral es la que nos va a definir como buenas personas, la que nos va a definir como honestos, valientes, solidarios, etc. Entonces, a diferencia de la técnica, y esto lo podemos conectar con lo que habíamos visto de García Huidobro, el fin del obrar humano no es técnico, sino que es moral en la medida en que se elige un bien, y al elegir ese bien nos hacemos mejores personas, y al hacernos mejores personas, por medio de la ejercitación de la virtud, es que logramos este fin intrínseco. Entonces, ¿por qué hablamos del sentido de la vida y la ética? Porque si no necesitáramos algo que nos oriente hacia ese fin último que tiene que ver con el sentido de la vida, no podríamos fundamentar la ética. Podríamos decir, ¿para qué la ética si no es necesario en la medida en que yo pueda hacer cualquier cosa con tal de ser feliz, o como los animales, haga simplemente lo que tengo que hacer? ¿Bien? Entonces, a continuación dice, de acuerdo a la teoría, de acuerdo con esta teoría, si la conducta ética no nos permitiera en último término ser felices, no tendría fundamento, lo que les decía. La teoría moral que nosotros vamos a ver, que es propia de Aristóteles, Santo Tomás, John Finnis, Robert Spemann, Elizabeth Anscombe, un montón de filósofos también contemporáneos que les estoy mencionando, habla de una ética teleológica. ¿Por qué teleológica? Porque viene del griego telos, que significa fin. Es decir, la ética nos lleva a ese fin intrínseco para el ser humano, que es la felicidad. Aquí en las notas me gustaría detenerme en esto. Dice, fin intrínseco no son las consecuencias, sino la acción moral misma a la que me hace sentido, a la que me hace sentir pleno y feliz. Ojo que esto es súper importante, porque en la ética clásica lo que importa es la acción moral, porque esa acción moral tiene lo que se llama un efecto inmanente. Las acciones inmanentes son aquellas que quedan en nosotros. No es tanto lo que consigo con la acción, el reconocimiento, el aplauso, el dinero, sino que es la acción misma. Aun cuando nadie me vea,
Y por eso cuando ese dicho que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, hay que obrar bien, porque ese obrar bien, aunque nadie, absolutamente nadie me vea, me hace mejor persona. Piensen en un bailarín o en una bailarina que está entrenando concienzudamente y con toda su energía en un salón solitario, porque tiene en vista ser la mejor bailarina. Hagan la analogía con ser la mejor persona del mundo. No necesitamos que alguien nos vea, nos aplauda, sino que la gratificación va a venir no por el aplauso o porque nos vean o por la fama, el poder, el reconocimiento, sino porque somos en nosotros mismos buenas personas. Yo estaba pensando harto al hacerles estas clases en la tremenda profesión que ustedes han elegido, porque ustedes han elegido psicología, que tiene, lo que decíamos en las clases anteriores, tiene que ver con el trato directo con la persona humana y con la posibilidad de hacer que esa persona humana sea más feliz. Ustedes lo hacen desde el punto de vista psicológico, que es tremendamente relevante, pero ese punto de vista psicológico tiene una conexión con lo moral. Y eso es lo que vamos a ver al final, que se relaciona con el tema de la ética de cada profesión. Bien, y en segundo lugar, adquirimos una Profe, tengo segunda... una duda. Cuénteme. Es que, por ejemplo, usted dice que hacemos las cosas solamente por el bien, ¿Sí? como para ser felices. Pero ¿qué pasa cuando en verdad una persona, que pasa mucho de los seres humanos, que hace algo solamente para que le digan como que bueno fuiste, como que lo halaguen Para, de cierta forma? bueno, eso sería un poquito narcisista, o con fines, no sé, de poder o políticos, pero esa acción, si bien puede que yo, después vamos a ver los elementos propios de la acción, ¿ya? De lo que hace completamente una acción buena, pero esa acción que tú estás mencionando, que te agradezco tu intervención, tiene un elemento que no es bueno, que es el fin, la finalidad con la que se hace. Porque se hace, como tú dices, por el aplauso, y por lo tanto, aunque yo haga el bien, por ejemplo, done algo, lo estoy haciendo por el aplauso y no sería una acción que me hace mejor persona. ¿Se entiende? Acuérdense Bueno, de silenciar los micrófonos. Acuérdense, por favor, silenciar todos los micrófonos. Y solamente los activan cuando quieran hacer alguna pregunta. muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, y lo que les iba a comentar acá que aparece en las notas, se adquiere por la acción moral como una segunda naturaleza. Al actuar justamente, el sujeto moral se hace justo. Lo mismo ocurre cuando yo soy sincero, me hago sincero o valiente o humilde, etc. Y en último término, la felicidad la consigo en la medida en que soy o en que realizo todas esas virtudes. Bien, por favor, silenciar los micrófonos. El sentido de la ética y la vida. Ya sabemos que la conducta ética y la vida buena nos permitan ser felices. Pero ¿en qué consiste exactamente el buen obrar que me hará feliz? ¿Qué tengo que hacer en concreto para actuar moralmente bien y sentirme pleno y realizado? Bueno, esta es una pregunta que yo creo que nos interpela a todos, y es que a veces es la dificultad que sucede con las acciones morales, o con la moral en general, que uno dice, ya, yo sé que tengo que hacer el bien, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a ver a continuación que justamente son las virtudes las que nos permiten saber qué es eso que tengo que hacer. Bien, la clase de hoy, de 8 de abril, ya revisamos. Por favor, les pido que silencien los micrófonos, todos los micrófonos silenciados. Por favor, micrófonos silenciados. Bien, el sentido de la vida y la ética, que vamos a ver ética y virtud, y vamos a ver conciencia moral y acción humana. Aquí tenemos a Aristóteles, que es uno de los fundadores de lo que se llama la ética clásica. Entonces, vamos a ver ética y virtud. Aristóteles dice, ¿qué es la vida buena?
Bueno, la vida buena es la vida virtuosa. ¿Y cuál es la vida virtuosa? La vida feliz. ¿Y qué es la virtud? La perfección de la función propia. ¿Cuál es la función propia del ser humano? La vida racional. Entonces, fíjense, aquí yo tengo puesto en las notas un flautista, por ejemplo, pero yo estoy segura que han escuchado, por ejemplo, un virtuoso del piano. Este hombre es un virtuoso, Claudio Arrau, por ejemplo, que fue un gran pianista chileno. ¿Por qué se dice que era virtuoso? Porque la acción propia de él como profesional era tocar el piano, y lo tocaba de la mejor manera. Entonces, ¿por qué se relaciona vida buena, virtud, felicidad? Porque la acción virtuosa es la que nos va a permitir realizar esa vida racional y por lo tanto virtuosa de la mejor manera. Vamos a ser más perfectos en el uso de nuestra razón. Insisto, ¿por qué en el uso de nuestra razón? Esto se conecta con lo que les dije delante. No quiere decir que yo vaya a dejar de lado las pasiones, en ningún caso, pero lo más propio del ser humano es la razón, y por eso que se conecta virtud y felicidad con la razón humana. Bien. Entonces, ¿qué es la virtud? Dice, desarrollo más pleno y perfecto de la actividad racional, comprensión de las verdades últimas de las esencias, las causas primeras de lo que existe. A esto se denomina sabiduría, lo que Aristóteles llama virtud intelectual o dianoética, más propia del hombre y que producirá su felicidad más perfecta. Después vamos a ver que hay una relación intrínseca en esta virtud intelectual que es la prudencia, que es una virtud intelectual, pero que también es una virtud moral, pero que por eso es la virtud fundamental. Por eso Aristóteles dice, sin prudencia no hay justicia, no hay fortaleza y no hay templanza. Entonces, el sentido de la vida y la ética. Seguimos. Fíjense la lámina anterior, dice, el desarrollo más pleno de la actividad racional que nos conduce a una forma de sabiduría, que es una virtud intelectual. Entonces cabría preguntarnos, bueno, entonces, ¿el hombre sabio e intelectual es más feliz simplemente por ser sabio e intelectual? ¿Y qué pasa con el hombre común y corriente, el panadero, el dueño de la verdulería, la señora que tiene un puesto en la feria, el profesor, el psicólogo, que se enfocan en trabajos puntuales, concretos, directos? No pueden ser virtuosos y por lo tanto no pueden ser felices. Sería raro, ¿no? Entonces, aquí viene la explicación de esto. A ese consciente, el hombre es consciente de la contemplación de la verdad y que eso no se puede alcanzar plenamente. A ver, aquí quiero como conectar esto con algo que quizás no les parezca tan directo, pero me parece que es una buena conexión. Piensen ustedes en un astrónomo. No sé si sabían que anoche, por ejemplo, a las 10:35, la luna estaba más cerca de la Tierra que en todo el año, y por lo tanto era una luna impresionante. Entonces uno podría decir, bueno, yo soy sumamente sabio porque sé de astronomía, y sé muchísimo de astronomía, pero no hay ningún científico que algún día se limpie las manos y diga, listo, hasta aquí llegamos, no hay nada más por conocer. Bueno, análogamente, lo mismo pasa con la sabiduría. Es imposible alcanzar la sabiduría completamente, y por otro lado, porque nuestro cuerpo nos pide cosas que son concretas, nos pide alimento, nos pide cobija, nos pide medicamentos, nos pide salud. Entonces, no hay que hacerse la idea que la sabiduría, esa contemplación de la verdad, se puede alcanzar de forma absoluta, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Como esa verdad no se puede alcanzar en forma absoluta, Aristóteles dice, en realidad, ahí me veo. Aristóteles dice, en realidad, al parecer, esa sabiduría estaría reservada para los dioses,
pero nosotros no somos dioses, nosotros somos personas de cuerpo y alma, por lo tanto tenemos que ser felices con nuestro cuerpo y nuestra alma racional. Entonces, la felicidad sería una especie de felicidad secundaria, menos perfecta que la que podríamos atribuir a alguien que tuviera la sabiduría absoluta. Pero por eso Aristóteles dice, bueno, como la sabiduría absoluta no existe, tampoco existe la felicidad absoluta. Lo que existe es la felicidad en sentido secundaria o menos perfecta, pero que se relaciona con la excelencia de vida, porque nos da a conocer las virtudes éticas o morales que conforman nuestro carácter. Miren, para que lo visualicen en un ejemplo concreto, cuando uno le pide consejo a alguien, dice, es que esta persona es tan prudente, que en realidad sus consejos son de una sabiduría enorme. Estoy segura que si le preguntaran a esa persona, ¿usted se considera sabio absoluto y feliz absoluto? Por supuesto que les va a decir que no. Está en búsqueda, siempre está en búsqueda. Pero dentro de ese estar en búsqueda podemos alcanzar rangos de excelencia. ¿Sí? Y la ética, en tanto que disciplina práctica, se encarga de estudiar entonces esas últimas acciones que nos hacen ser las mejores personas posibles. Bien. Profe, Dígame. yo también tengo como una acotación de Aristóteles. Cuénteme. Que nos hicieron leer un libro en otra materia. ¿Ya? Que decía que el Aristóteles, por ejemplo, todos lo encontraban muy sabio. Sí. Pero él siempre decía que él era ignorante. Así como que él decía que era ignorante porque no sabía todo. Ya. Tú te estás cambio, refiriendo... la persona que decía que era muy sabia era ignorante. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que te estás refiriendo a Sócrates. El que dice que yo sé que soy ignorante. Sí, perfecto. También, qué buena tu acotación, muchas gracias, porque efectivamente la persona mientras más sabia se da cuenta de que tiene mucho más por conocer. Por lo tanto, es muy raro y es muy petulante, es muy desagradable cuando una persona hace presunción de sabiduría. No sé si les ha pasado cuando una persona dice, bueno, yo que sé tanto, que he viajado tanto, que conozco tanto, que manejo esto al revés y al derecho. En general, como decía Sócrates, es petulancia y es el atrevimiento de la ignorancia más que la sabiduría. Súper tu acotación, muy buena. Bien, entonces, acá dice, perdón, entonces, en síntesis, estábamos viendo que podemos alcanzar ese grado de excelencia. Bien. Perdón. En síntesis, el conjunto de virtudes morales o éticas nos llevan a una vida buena o una vida feliz. La ética orienta nuestras acciones a esa vida virtuosa y feliz. El fundamento y sentido de la ética, ¿cuál es? Guiarnos, porque el hombre no sabe per se cómo ser mejor persona. Tenemos que irlo aprendiendo. Hacia la ansiada felicidad. La felicidad es como esa brújula que actúa cuando estamos desorientados. ¿Se acuerdan al principio cuando decíamos, pucha, ¿qué hago? Quiero descansar, pero tengo la clase de psicología. ¿Qué me hará mejor? Globalmente hablando, la clase de psicología. Particularmente hablando, quizás descansar en ese minuto. Lo que decía un compañero de ustedes delante acá, un alumno, delante cuando decía, bueno, ese bien subjetivo puede ser ese placer inmediato, por supuesto. Entonces necesitamos guía, necesitamos fortaleza, necesitamos residumbre, necesitamos valentía, porque lo que decíamos en la clase anterior, hay un montón de bienes que no cuesta nada hacerlo. Yo les decía, ir a ver a una amiga que me cae excelente y que lo paso estupendo, y además llevarle comida porque sé que está enferma, es un bien que me sale facilito, pero no todos los bienes me salen fáciles. Por lo tanto, si yo me guiara solo por aquel bien que me sale fácil, probablemente no alcanzaría esa excelencia. Y por último, la ética es necesaria, ojo, pero no suficiente. La clave es traducir el saber en acción.
Esto es sumamente importante, porque uno muchas veces dice, pero ¿cómo esta persona que da clases de no sé qué comete estos errores? Bueno, porque tener ciencia moral no es lo mismo que tener la virtud moral. Bien. ¿Qué pasa con el sujeto imprudente? Perdón, acá. Entonces, Aristóteles, ¿cómo define la virtud moral? Aristóteles dice, la virtud moral es el hábito electivo bueno, consciente, en un término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, respecto a nosotros y determinado por la recta razón según la cual actuará el hombre prudente. Esta es una gran definición, una clásica definición de virtud, que está tomada de la Ética Nicómaco. Vamos a ir viendo de a poco cada uno de estos aspectos. ¿Por qué es un hábito? Ojo, aquí una cosa, no es una simple costumbre. Uno puede decir, no, que yo tengo la costumbre de irme por tal lado al colegio o a la universidad. Es una costumbre, o tengo la costumbre de usar el pelo no sé cómo. Pero ¿por qué la virtud es un hábito? Porque requiere de repetir actos virtuosos hasta que se conviertan en mi naturaleza. Por eso es tan importante, aunque sean pequeños. Y desde pequeños, al niñito chico yo le decía, ay, te quedaste con este juguete porque lo encontraste tan lindo, pero acuérdate que no es tuyo, mañana lo tienes que devolver. Y no evitarle eso que uno podría decir, ay, no, mejor yo se lo devuelvo a la mamá. No. O al niño decirle, mira, es súper importante que ordenes tu pieza, pero finalmente se lo ordeno yo porque me sale más rápido. No sirve. La única manera de convertir una virtud, una acción moralmente buena en un hábito es realizando esas acciones, por pequeñas que sean. Aquí pusimos un dicho, un proverbio que dice, una golondrina no hace verano. Es decir, porque yo una vez dije la verdad, no me hago verdadera, no me hago, honesta. Porque una vez fui solidaria, no me hago solidaria. Porque una vez fui valiente, no me hago valiente. ¿Cómo me hago valiente? En pequeñas acciones cotidianas en las que se realiza la valentía, porque acuérdense que eso va imprimiendo carácter y va quedando en mí. En segundo lugar, ¿por qué es electivo? Porque se trata de una acción libre. Aunque yo en el minuto no tenga esa conciencia no esté diciendo ya, a ver, esto es lo bueno, entonces lo voy a elegir libremente. No, porque uno actúa de manera más espontánea, pero hay la elección de un bien. No es un tropezón, no es que me pegué con la puerta. Por eso cuando una persona pide disculpas y dice, ay, bueno, si te ofendí, es que la ofensa es una acción que imprime algo moral. Por lo tanto, no es como tropezarse, sino que es, de alguna manera, al ofender, que yo puedo no haber tenido una gran intención, pero hay un daño, y por lo tanto, la reparación de eso no es simplemente decir, ups, perdón. Bien, ¿por qué es bueno? Ojo aquí, porque es una acción buena. Aquí les quería decir algo que no se me puede olvidar y lo tenía anotado. Acuérdense que a veces se habla de, yo les dije, el virtuoso del piano, pero a veces se habla del buen ladrón, o se habla del buen, no sé, podríamos decir, estafador. ¿Qué manera de estafar bien? No sé, es que tiene el arte de estafar. Yo no sé si ustedes vieron El esa crimen película. perfecto de las Torres. Ah, bueno, yo estaba pensando en esa Atrápame si puedes, que es de este estafador estadounidense que finalmente terminó trabajando para el FBI, pero es que no había manera de pillarlo. Eso no es virtud, eso que les quede claro. El que roba y roba sin que nadie se dé cuenta y es un astro en el robo, ojo que no es virtud. Entonces, ¿por qué bueno? Porque es un hábito electivo. Bueno, porque siempre tiene que referirse a una acción objetivamente virtuosa, objetivamente buena. Profe, Dígame. pero, por ejemplo, en este caso, bueno, por lo que yo tengo entendido, es que, por ejemplo, Pablo Escobar ya era muy narcotraficante, ya muy malo, mataba así a cualquiera, o sea, al que se le interponía. Pero creo que allá, como él nació, creo,
por lo que tengo entendido, como en un barrio bien pobre. En Y Medellín. siempre toda la maldad que hizo, como que igual se dedicaba a los, por ejemplo, cuando yo tenía plata, por todo lo que hacía, igual como que la distribuía entre la gente pobre. Mira, Entonces yo creo, o sea, no sé bien a cómo ver, sería la cosa, porque sería como bueno y malo al aquí, mismo tiempo. mira, qué bueno el ejemplo que pones porque apaguen micrófonos, por favor. Qué bueno el ejemplo que pones porque me sirve para hacer una aclaración. Acuérdense que la ética no solo nos dice bienes, sino que también jerarquiza esos bienes. Entonces, si ustedes lo piensan, el bien de la vida es un bien que está por sobre otros bienes, porque yo no puedo elegir la salud para alguien que ya no está vivo. Por lo tanto, primero la salud y después, por ejemplo, no sé, el orden. El caso que tú estás poniendo de Pablo Escobar, que efectivamente nació en un barrio pobre de Medellín, él construyó poblaciones enteras en Medellín, contrató a mucha gente, dio mucho dinero, regaló un montón de cosas, como una manera, pero eso tenía dos objetivos. Uno, ganarse el apoyo del pueblo, porque segundo, él tuvo aspiraciones políticas e incluso fue electo, pero finalmente no ejerció como parte del Parlamento. Y además porque era también una manera de lavar dinero. Entonces, si ponemos en contexto Pablo Escobar, no podríamos decir que es un hombre virtuoso, porque Pablo Escobar fue un hombre que tráfico, hizo tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, asesinó y mandó a asesinar a miles de personas. Entonces, en ese contexto, aunque él haya realizado acciones que para alguien le vino muy bien, globalmente no se puede decir que haya sido un virtuoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, Ok, gracias. bien. Y por último, hay algo que aclarar aquí que dice respecto de nosotros. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver después, que son las circunstancias. Pero, ¿por qué respecto de nosotros? Esto no lo hace subjetivo, sino que es, Aristóteles dice, el sujeto agente es el que determina lo que es bueno para mí en un determinado momento, siempre en vistas del bien objetivo. Por eso aquí dice, la valentía subjetiva. Me estoy quedando sin tiempo, pero si me quedara sin tiempo, les mando una invitación de inmediato, ¿ya? ¿Estamos? Sí, ¿Sí? profe. Ya. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿siguen viendo el Power o no? Ya. Que ese bien que vendría siendo para mí no puede estar en disonancia de lo que es la virtud objetiva. Dice, la valentía es objetiva, pero la aplicación de la valentía en tu vida particular, a tu acción concreta, eso no se puede determinar en abstracto. Y esto es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Si yo tengo, por ejemplo, instrucción militar, para mí es más fácil enfrentar un asalto. Pero si yo no tengo instrucción militar y enfrento un asalto, probablemente soy imprudente o soy temeraria. Pero quizá una persona que tiene instrucción militar puede enfrentar un asalto y en ese caso es valiente, porque hay riesgo, pero tiene alguna capacidad. Entonces, respecto de nosotros, me interesa que no se vayan a quedar con la idea de que es un bien subjetivo simplemente, sino que es un bien objetivo, pero que yo lo realizo de manera subjetiva. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la cocina, cocinar bien de manera saludable? ¿Se acuerdan? Y por último, determinado por la recta razón, por la razón prudencial, por la facultad superior, no, dice, la que tendría un hombre prudente que sabe aplicar el principio moral universal a la situación particular. No solo sabe en qué consiste la honestidad, sino que puede aplicarla cuando se ve enfrentado a una situación puntual que así lo requiere. También me acuerdo de hace mucho tiempo un ejemplo que nos puso una profesora de ética. Ella nos decía, si una persona se está ahogando, quizás lo más prudente no es lanzarme, y tampoco es cobarde,
porque a lo mejor yo no sé nadar. Quizá ahí lo más prudente es ir a buscar ayuda. No siempre lanzarme en la ayuda del otro va a ser prudente o va a ser valiente. Eso puede ser imprudente y además temerario. ¿Sí? Bien. Después, ojo que si se corta, les mando al tiro otra invitación. Entonces, la virtud moral, dice Aristóteles, es... Dígame. Tengo dos preguntas. Cuénteme. Una, ¿este PPT va a ir a Finis? Por supuesto, pues. Ya. Y la segunda, Dígame. pregunta sobre la solemne. ¿Qué día va a ser? Ah, buena pregunta. El 29. El 29 de abril. Sí, les vamos a mandar, yo creo que ya, no sé si está subido, pero ya les vamos, hoy día hicimos la adecuación de la calendarización. Sí, lo tuve que ver hace como una semana y no me salía, por eso fue la pregunta. Por eso, lo que pasa es que como partimos una semana después, yo el calendario que les entregué al inicio se desplazó un poco. Pero no se preocupen que hoy día va a quedar subido eso, ¿ya? Gracias. De nada. Bien, entonces, súper importante esto. Aristóteles dice, la virtud moral es el justo medio. Yo no sé si han escuchado un dicho que dice, todos los extremos son malos. Supongo que lo habrán escuchado. Y eso viene de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice, la virtud es el hábito electivo bueno que consiste en un término medio entre dos vicios, uno por exceso y el otro por defecto, respecto a nosotros mismos y determinado por la recta razón según la cual actuará el hombre prudente, ¿no? Entonces, este justo medio lo va a determinar el hombre prudente dependiendo de su contexto global. Entonces, solamente para que les quede más o menos claro. Si yo digo, la virtud de la valentía está entre el exceso, que es la imprudencia o la temeridad, y el defecto, que es la cobardía. Nosotros, entre paréntesis, tendemos a valorar más al temerario que al cobarde. Pareciera que es mejor ser temerario que ser cobarde. Según Aristóteles, es exactamente igualmente vicioso. Ser temerario o ser cobarde, porque ambos se alejan del justo medio que es la valentía. Ahora, ¿cómo yo voy a ser valiente? Eso va a depender de, como les decía, la circunstancia, el objeto y otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, vimos por qué era un hábito, por qué era electivo, por qué era bueno y por qué era respecto de nosotros y además determinado por la recta razón. Entonces, aquí dice... Profe, no entendí Dígame, eso de ¿qué cosa? que el temerario era ¿Vicioso? igualmente vicioso, Sí. ya, pero ¿por qué es visto como bueno en la sociedad? Porque mucha gente prefiere al tipo que es arrojado, que no le importa nada, que se lanza nomás, más que al cobarde, ¿o no? Cuando uno dice, no, esta persona es súper cobarde, como que ya cobarde suena mal. En cambio, el temerario, como que somos más benevolentes con el temerario. Es como, nosotros decimos, no, si no tenía idea de nadar y llegó, se lanzó y aprendió. Eso como que, a eso me refería, como que tendemos a ver al temerario como mejor que el cobarde. Pero para Aristóteles... Pero es vicioso, ¿no? Es vicioso. Es vicioso. Ay, ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa entonces con el sujeto imprudente, con el criterio equivocado a la hora de determinar en qué consiste la virtud, en qué acción? ¿Qué le faltará al imprudente? Dice, el que no es capaz... ¿Cómo? Conciencia. Le puede faltar conciencia, le puede faltar recta razón. Entonces dice, el que no es capaz de reconocer... ¿Ves lo que es bueno y malo? Muy bien. Entonces, el que no es capaz de reconocer la virtud moral carecería de recta razón prudencial, o dicho de otro modo, de recta conciencia. Sería dueño de una conciencia errónea, una conciencia laxa, ceguera moral u otros. Aquí les quiero recordar lo que conversamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que uno de ustedes hizo una intervención súper interesante que decía,
bueno, ¿qué pasa si a mí me han formado de una determinada manera? Voy a poner ahora un ejemplo en este minuto, pero digo, ¿qué pasa si a mí me han dicho que los gitanos son todos ladrones? Entonces yo transmito y publico por todo el mundo que los gitanos son ladrones. Entonces alguien me podría decir, ¿y tú de dónde sacas eso? No, que a mí, desde chica que me lo dijeron. Yo les decía, llega un minuto en que uno no se puede conformar con eso. Llega un minuto en que uno se tiene que hacer cargo de lo que cree, de lo que le valora, de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Uno no puede avanzar en la vida echándole la culpa o responsabilizando mi crianza por lo que yo hago, digo, valoro o pienso o por mis convicciones. Entonces, la recta razón es lo que yo les decía. Nosotros tenemos que reflexionar si eso que estoy considerando como bueno es realmente bueno. Yo no me puedo quedar con la liviandad. Ahí dice una conciencia laxa. Laxo es como un elástico que se estira. Yo no puedo decir simplemente o livianamente, ay no, que yo encuentro que eso está súper bien y por lo tanto está bien, pues si para mí está bien. Eso es sumamente laxo. Yo puedo decir, no, yo encuentro que si a ti te hicieron un mal y una amiga fue súper, no sé, deshonesta contigo porque publicó un secreto, yo que tú publicabas un secreto igual, porque así te vengáis de ella. Estoy hablando de manera súper poco formal, les pido disculpas, pero era para como recrear la situación. Eso, yo no me puedo quedar solamente con eso, es decir, me dijeron que había que vengarse, entonces vengarse es bueno. Me dijeron que los gitanos eran ladrones, entonces los gitanos... No. Llega un minuto en que yo tengo que tomar las riendas de mi vida y tengo que decir, esto yo lo defiendo y lo pienso y lo hago y lo valoro por esta razón. Entonces, eso se llama la recta conciencia. Y aquí vamos a entrar en el tema de la conciencia moral. Y eso ustedes cuando, no sé, la gente dice, bueno, lo dejo a tu conciencia, porque es lo más profundo. Cuando un sacerdote dice, bueno, revísalo en conciencia. O un político llama a votar en conciencia. ¿A qué está llamando? ¿A votar livianamente? ¿A votar por lo que escuché? No, está votando a llamar de manera profunda, que haya una convicción y que yo pueda dar cuenta de esa convicción. Por eso aquí se habla de la conciencia recta. La conciencia recta,